Cuando la pillé engañándome y me fui. Ella publicó en internet que la había lastimado. Publicó fotos editadas con moretones falsos y ojos morados. Cuando la gente le preguntó por qué no había ido a la policía, dijo, él da miedo. Arruinará mi vida. No dije ni una palabra, solo envié un archivo a la persona correcta. 3 semanas después, ella borró todo. Y su puesto de trabajo cambió a desempleada hace 3 meses. Mi vida entera cambió en menos de 24 horas. Pasé de tener una prometida y un hermoso futuro por delante a ser acusado de algo tan vil que todavía me revuelve el estómago. Pero dicen que la verdad siempre sale a la superficie como un cuerpo en el agua. No importa cuán profundo lo hundas, siempre vuelve a subir. Soy fotógrafo comercial. Fotografío todo, desde bodas hasta eventos corporativos, aunque mi especialidad es la fotografía de productos. He pasado años construyendo mi reputación y mi lista de clientes. Mi prometida, Catalina, trabajaba como directora de recursos humanos en Vanguard Media, una agencia de marketing mediana en el centro de la ciudad. Nos conocimos hace 3 años cuando me contrataron para fotografiar el retiro de la empresa. Se suponía que nos casaríamos este verano. Lo que sucedió en cambio fue algo que nunca vi venir. Tuve una sesión de fotos de 2 días en Chicago para un cliente importante. Era el tipo de trabajo que podía abrir puertas, así que estaba concentrado en hacerlo bien. Cuando regresé a casa un día antes, ansioso por sorprender a Catalina, fui yo quien se llevó la sorpresa. Supe que algo andaba mal en el momento en que entré en nuestro apartamento. 2 copas de vino en la mesa de café, la chaqueta de un hombre tirada sobre el respaldo de una silla, la ducha corriendo. No hice una escena, no golpeé la puerta del baño. Simplemente me quedé en el pasillo y esperé. Cuando salieron, Catalina, envuelta en una toalla, seguida de un tipo que reconocí como su compañero de trabajo. Hubo un momento de completa quietud, como si el mundo hubiera dejado de girar. El rostro de Catalina palideció. Su compañero de trabajo, más tarde supe que su nombre era Brice, solo miró al suelo. Si te gustó, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal suscribiéndote. Nos vemos en las próximas historias. Lo que sucedió después fue notablemente civilizado, considerando todas las cosas. No grité, no tiré cosas, solo les dije a ambos que se vistieran y le dije a Catalina que regresaría al día siguiente para recoger mis cosas. Pasé esa noche en un hotel, entumecido, tratando de procesar cómo 3 años podían evaporarse en un instante. A la mañana siguiente, llamé a mi mejor amigo, Marcos, para que me ayudara a mudarme. Quería un testigo, alguien que pudiera verificar mi comportamiento en caso de que las cosas se pusieran feas. Una precaución que pronto resultaría más vital de lo que podría haber imaginado. Cuando llegamos, Catalina estaba sorprendentemente tranquila. No discutió cuando recogí mis pertenencias, no lloró ni rogó perdón. En cambio, observó con este extraño desapego, casi como si estuviera observando una escena en una película en lugar de la disolución de nuestra vida juntos. Marcos me ayudó a cargar todo en su camioneta y en mi auto. Mientras hacía un último recorrido por el apartamento, Catalina finalmente habló. No tienes que hacer esto, dijo con los brazos cruzados. Podemos solucionar esto. La gente comete errores. No me molesté en responder. Simplemente le entregué mi llave y me fui. Esa noche, me quedé en casa de Marcos mientras buscaba un nuevo apartamento. Todo se sentía surrealista, como si me estuviera moviendo entre la niebla. La traición era fresca, cruda, pero manageable. Pensé que lo peor había pasado. Estaba catastróficamente equivocado. 2 días después, mi teléfono explotó con notificaciones. Amigos, familiares, colegas, todos enviando mensajes para preguntar si estaba bien, si los rumores eran ciertos. No tenía idea de qué estaban hablando hasta que mi hermana me envió una captura de pantalla de la historia de Instagram de Catalina. Allí estaba ella, mi exprometida, luciendo lo que parecía ser un ojo morado y un labio partido. La leyenda decía, finalmente encontré el valor para dejar a mi abusador. El hombre que pensé que amaba mostró su verdadera cara cuando intenté terminar la relación. Almohadilla sobreviviente, almohadilla no más. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Era surrealista, como mirar en un espejo distorsionado donde todo estaba al revés. En su retorcida narrativa, ella me había dejado porque yo era abusivo, no al revés. Siguieron más publicaciones, cada una más detallada que la anterior. Historias de supuestos incidentes a lo largo de los años, cómo la había aislado de sus amigos, cómo controlaba sus finanzas, cómo temía por su seguridad, todas fabricaciones. En una publicación particularmente detallada, afirmó que la había arrojado contra la pared cuando encontré mensajes de texto de Brice en su teléfono.
una inversión elegante de lo que realmente había sucedido. Incluso publicó fotos de moretones en brazos y costillas, lesiones que yo sabía con certeza que no había causado. Los moretones parecían convincentes, pero algo en ellos parecía extraño. Más tarde, supe por un amigo en común que Catalina había trabajado brevemente en maquillaje teatral durante la universidad, una habilidad que aparentemente había mantenido y que ahora usaba para crear pruebas falsas. En algunas fotos, pude detectar los signos reveladores de corrección de color y manipulación de sombras que mi formación en fotografía hacía visibles. La sección de comentarios estaba llena de simpatía e indignación. Personas que conocía desde hacía años se expresaban conmoción y disgusto por mi comportamiento. Algunos pidieron mi arresto. Otros sugirieron formas más directas de retribución. Cuando alguien preguntó por qué no había ido a la policía, Catalina respondió con miedo calculado. Le tengo demasiado miedo. Arruinará mi vida si lo hago. Solo quiero seguir adelante. Me senté inmóvil, viendo mi reputación, mi negocio, mi vida entera desmoronarse en tiempo real. Mi instinto era contraatacar, publicar mi propia versión, defenderme, gritar la verdad a los cuatro vientos. Pero me invadió una frialdad al desplazarme por sus mentiras. Algo me decía que responder solo avivaría el fuego. Cuanto más protestara, más culpable parecería. Así que no dije nada. Ni una palabra. Desactivé los comentarios en mis redes sociales profesionales, puse mis cuentas personales en privado y desaparecí. En cambio, me concentré en lo que podía controlar. Primero, documenté todo. Cada publicación, cada comentario, cada acusación, capturas de pantalla, marcas de tiempo, archivos. Creé un registro digital de su difamación. Después, contacté con Marcos, quien estuvo conmigo todo el día que mudamos mis cosas, el día que Catalina afirmó que la había agredido. Él escribió una declaración detallada de lo que presenció. Mi comportamiento tranquilo, la ausencia de conflicto, el hecho de que Catalina estaba completamente ilesa cuando nos fuimos. Pero el verdadero punto de inflexión se produjo 3 días después de esta pesadilla, cuando recordé algo crucial. Nuestro edificio tenía cámaras de seguridad. No solo en el vestíbulo o en los pasillos, sino también en el aparcamiento y en todas las entradas. El mismo aparcamiento donde Catalina afirmó que la agarré del cuello cuando intentó impedir que me fuera, un incidente que supuestamente ocurrió a plena vista de las cámaras que lo habrían grabado todo. Contacté con el administrador del edificio, le expliqué la situación y solicité ver las imágenes del día de la mudanza. Él se mostró comprensivo pero firme. La política del edificio prohibía entregar imágenes a los residentes sin una denuncia policial o una orden judicial. Sin embargo, accedió a revisar personalmente las imágenes para verificar mi historia. 2 días después, me llamó. No podía darme las imágenes, pero sí podía proporcionar una declaración escrita confirmando lo que había visto. Marcos y yo cargando cajas en nuestros vehículos, Catalina de pie ilesa en la puerta y ninguna confrontación en el aparcamiento. Su declaración incluía marcas de tiempo y ángulos de cámara específicos, creando un registro oficial que contradecía directamente las afirmaciones de Catalina. Consulté con un abogado, quien me aconsejó que obtener una copia de las imágenes requeriría presentar una denuncia por difamación y luego una solicitud formal de descubrimiento, un proceso que podría durar meses. Pero la declaración del administrador, junto con el testimonio de Marcos y las discrepancias temporales en las publicaciones de Catalina, proporcionaban pruebas convincentes. Tenía documentación que probaba que ella mentía. La pregunta era, ¿qué hacer con ella? Algunos amigos me sugirieron que fuera a la policía y presentara una denuncia por difamación. Otros me recomendaron que publicara las pruebas para limpiar mi nombre. Pero ambas opciones parecían prolongar la pesadilla, mantenerme atrapado en su red de mentiras. Entonces recordé algo importante sobre el puesto de Catalina en Vanguard Media. Como directora de RRHH, Catalina no solo había ayudado a redactar la política de redes sociales de la empresa, sino que era su principal responsable. La política prohibía explícitamente a los empleados publicar contenido que pudiera dañar la reputación de la empresa o generar responsabilidad legal. Incluía un lenguaje específico sobre acusaciones falsas y el uso de las redes sociales para acosar o difamar a otros. Catalina incluso había dado presentaciones a los nuevos empleados sobre las graves consecuencias de violar estas directrices. La ironía habría sido divertida si la situación no fuera tan devastadora. No actué de inmediato. Durante una semana, observé cómo Catalina seguía añadiendo a su historia ficticia, ganando apoyo y simpatía. Sus publicaciones se compartían cientos de veces. Una asociación local de apoyo a las mujeres contactó con ella, interesada en presentar su historia,
después de su proceso de verificación estándar, por supuesto. Estaba ganando impulso, convirtiéndose en una pequeña celebridad por su papel de superviviente valiente. Mientras tanto, yo me retiraba cada vez más al aislamiento, viendo cómo los clientes de fotografía se distanciaban en silencio y cómo los amigos se posicionaban lentamente. Finalmente, tras una cuidadosa consideración, recopilé todo: la declaración del administrador, capturas de pantalla de sus acusaciones falsas con marcas de tiempo, la declaración escrita de Marcos y una cronología de los eventos, en un único archivo meticuloso. Añadí capturas de pantalla de su propio perfil de LinkedIn, donde describía con orgullo la aplicación de la política de redes sociales de la empresa. Escribí una breve carta de presentación con los hechos, sin emoción ni acusaciones. Luego la envié a dos personas: Richard Harding, director ejecutivo de Vanguard Media, y Elaine Foster, directora jurídica. No incluí amenazas, no exigí el despido de Catalina, ni mencioné posibles demandas contra la empresa por emplear a alguien que hacía acusaciones demostrablemente falsas. Simplemente presenté las pruebas y señalé que, como sus empleadores, debían ser conscientes de la responsabilidad que podría afrontar su empresa. Después volví a la ardua tarea de reconstruir mi vida. Esperaba una respuesta rápida de Vanguard, pero pasaron los días con solo un breve acuse de recibo de mi correo electrónico y la indicación de que estaban revisando el asunto internamente. Pasó una semana, luego dos, luego tres. Supuse que la burocracia corporativa estaba protegiendo a una de los suyos, otra injusticia más que añadir a la lista. Me centré en encontrar nuevos clientes, en reconectar con los amigos que me habían apoyado y en seguir adelante. Entonces, una mañana de martes cualquiera, noté algo extraño. El torrente de mensajes de odio se había detenido repentinamente. Cuando revisé con cautela el Instagram de Catalina, descubrí que todas sus publicaciones sobre mí habían desaparecido. Todas las acusaciones, todas las fotos de lesiones falsas, todos los conmovedores mensajes sobre sobrevivir al abuso, habían desaparecido. Pensé que tal vez había recapacitado, o que temía posibles acciones legales. Pero la verdad era más compleja, como pronto descubriría. Más tarde esa semana, recibí un correo electrónico de Elaine Foster, de Vanguard Media. Su mensaje tenía un tono corporativo y estaba cuidadosamente redactado, pero el mensaje era claro. Habían realizado una investigación exhaustiva del asunto, incluyendo entrevistas con Catalina, Brice y otros compañeros. En función de sus conclusiones, se habían tomado las medidas oportunas de acuerdo con las políticas de la empresa. Me agradeció que hubiera puesto el asunto en su conocimiento y expresó el compromiso de la empresa con la integridad y la verdad. El correo electrónico concluía con una sutil pero inequívoca disculpa por los daños causados por las acciones de su empleada. 3 días después, se puso en contacto conmigo un antiguo compañero de Vanguard, alguien que había trabajado con Catalina y conmigo durante aquel retiro de la empresa donde nos conocimos. Me contó los detalles que el correo electrónico corporativo de Foster había omitido. Según mi fuente, la investigación había durado semanas porque la empresa estaba construyendo un caso sólido. Habían entrevistado a varios empleados, revisado las comunicaciones internas e incluso contratado a un experto en informática forense para analizar las fotos de Catalina. El equipo jurídico de Vanguard estaba especialmente preocupado por la posible responsabilidad de la empresa, sobre todo teniendo en cuenta el puesto de Catalina en RRHH. La prueba más condenatoria provino de una fuente inesperada, Brice. Cuando se le preguntó por su relación, admitió que llevaban meses juntos, no solo la indiscreción puntual que yo había presenciado. Y lo que es más importante, confirmó que Catalina estaba completamente ilesa el día que me fui y que nunca había mencionado ningún altercado físico. Al mostrarle sus publicaciones en las redes sociales, al parecer, se mostró sorprendido por sus invenciones. Vanguard despidió a Catalina, no solo por violar las políticas de redes sociales que debía hacer cumplir, sino por crear una importante exposición legal para la empresa. Le dieron a elegir: dimitir discretamente o ser despedida por causa justificada. Eligió la dimisión, pero fue escoltada fuera del edificio inmediatamente. En cuestión de días, su presencia en las redes sociales se transformó. Primero borró todas las acusaciones. Después publicó un vago mensaje sobre tomarse un tiempo para sí misma y alejarse de las redes sociales durante un tiempo. Finalmente, actualizó su estado laboral: desempleada. La Asociación de Apoyo a las Mujeres que inicialmente se había interesado en ella retiró su interés tras ser contactada por el equipo jurídico de Vanguard, que compartió su preocupación por la veracidad de sus afirmaciones. Publicaron una prudente declaración sobre la importancia de una verificación exhaustiva en el trabajo de apoyo.
Nunca me enfrenté a Catalina. Nunca me puse en contacto con ella para regodearme ni para exigirle disculpas. No sentí satisfacción por su caída, solo alivio porque la verdad había salido a la superficie. Han pasado 6 meses desde entonces. Mi negocio de fotografía se ha recuperado lentamente, aunque algunos clientes no han vuelto. La experiencia me impulsó a diversificar mis habilidades. Siempre me había interesado la videografía, pero nunca la había tomado en serio. Ahora el trabajo de vídeo comercial representa alrededor del 30% de mi negocio, un rayo de luz inesperado en un capítulo oscuro. Me he mudado a un nuevo apartamento, en un barrio diferente. Y lo más importante, he encontrado una paz que no creía posible tras sus mentiras. Lo último que supe de Catalina es que se había mudado a otro estado. Un conocido común mencionó que ahora trabaja en el comercio minorista, incapaz de conseguir otro puesto en recursos humanos. Varias empresas se pusieron en contacto con Vanguard para pedir referencias, y aunque legalmente no podían compartir los detalles de su despido, la ausencia de una recomendación positiva lo decía todo. Aprendí algo valioso de esta experiencia. Cuando alguien revela su verdadero carácter a través de engaños, mentiras o la invención de historias dañinas, la respuesta más poderosa no siempre es una confrontación directa. A veces, simplemente hay que hacerse a un lado y dejar que las consecuencias naturales sigan su curso. La verdad no necesita ser defendida con la misma ferocidad con la que se deben mantener las mentiras. Al final, se sostiene por sí misma. Actualización. Gracias por todos los mensajes de apoyo. Muchos han preguntado si emprendí acciones legales contra Catalina. Consulté con mi abogado sobre la posibilidad de presentar cargos por difamación, pero finalmente decidí no hacerlo. Una vez que borró todo y se mudó, los beneficios potenciales de una demanda no compensaban los costos emocionales y financieros. Dicho esto, conservo todas las pruebas en un lugar seguro por si acaso intenta algo similar en el futuro. Para responder a otra pregunta frecuente, sí, presenté una denuncia policial documentando las acusaciones falsas, aunque decidí no presentar cargos. Mi abogado me aconsejó que lo hiciera como medida de protección, creando un registro oficial en caso de que la situación se agravara. Me va bien ahora. La transición a la videografía me ha abierto nuevas oportunidades creativas que no había previsto. A veces, los desafíos más difíciles nos empujan en direcciones inesperadas. A cualquiera que se enfrente a acusaciones falsas, documenten todo, mantengan la calma y recuerden que el tiempo está del lado de la verdad.